Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a empezar con la clase. Mientras esperamos al resto que se van sumando, eh, quiero que me cuenten cómo van con la lectura, por lo menos de esto, de esta materia. ¿Sí? ¿Vienen bien? Es difícil, vamos a ver hoy si charlamos un poco sobre eso, como para ver cómo seleccionamos lo más importante. ¿Eh? Un dato, siempre que empiecen, siempre que abrimos, siempre saluden, bueno, hola, 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 yo para saber quiénes estuvieron, ¿eh? Así que si me van dando un hola, el que ya lo dio ya está, y el que no me saluda, así yo después registro los presentes. Bueno, como les decía, por lo menos en la lectura de este texto hay mucha información y lo que vamos a hacer hoy es ver qué es lo importante como para que ya tomen nota de lo central que hay que estudiar, ¿sí? Yo ya les voy a ir dejando, de esto tenemos para un par de clases todavía, ¿eh? Tenemos para entretenernos. Para la clase próxima tienen que ir preparando, que seguro va a ser o final de la semana que viene o principio de la otra. eh, Tienen que ir preparando la historiografía en el Renacimiento y en la Ilustración. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, y hoy vamos a tratar de poner en orden todo el contenido importante del mundo antiguo y el mundo medieval. ¿Sí? Otro dato, ya les voy pasando información sobre pueblos originarios, también quizás quizás en lugar del viernes tengamos la semana, lunes o martes de la semana que viene la clase de pueblos originarios. Les voy a subir otro material como para que trabajemos ya todo el poblamiento de América, porque ustedes en el texto de Politis nos quedaba poblamiento de Centroamérica, algo de centro sí, de poblamiento de México y zonas aledañas, las teorías controvertidas, y nos faltarían los datos sobre poblamiento en América del Sur, que de poblamiento en América del Sur solamente vamos a ver Argentina. Por lo tanto, yo les voy a subir un capítulo de Mandrini que habla sobre eso, sobre los primeros pobladores en Argentina, y ya la clase que tengamos vivo de pueblos originarios, ya vamos a ver los primeros pobladores en toda América y ya cerramos eso para después empezar con los grandes imperios. ¿Eh? Así que les voy contando como para que estén atentos a lo que viene de la otra materia y que ya vayan adelantando y leyendo para la semana que viene, que es donde vamos a tener la clase. Les doy todos estos días como para que lean. Siempre hagan esto. Antes de una clase en vivo, tengan la lectura hecha del texto. Cuando tengamos la clase, tengan a mano, o si pudieron imprimir el texto, lo que tengan subrayado o anotaciones, porque es mucho más fácil seguir. Y si yo hago preguntas, tienen la respuesta a mano. Que también voy a hacer respuestas, voy a hacer preguntas más que nada como para saber cómo están con la lectura. ¿Eh? Bueno, ya somos 15, faltan un montón, me parece que hoy se hicieron la rata unos cuantos. Vamos a empezar, ¿les parece? A ver, vamos a hacer una revisión de los griegos. ¿Se acuerdan que decíamos de los griegos? Lo importante saber es, en primer lugar, el aporte que hace Herodoto y Tucídides. Herodoto era más que nada un recopilador de historias de viajeros y que trataba de entender cómo vivía la gente en las distintas comunidades griegas y de alrededores, porque también tiene relatos, yo les mostré libros de historias de culturas que no eran griegas. En el lado opuesto teníamos a Tucídides, que le interesaba más la cuestión política, militar, y era más un estudioso más minucioso de los acontecimientos militares. Bueno, eso es lo que yo tengo que saber de la historiografía griega, por supuesto, ubicarla en el tiempo, algunos condimentos más le pueden agregar, pero eso es lo que es importante saber. Y ya después vamos entrando ahora entonces en lo que sería el mundo romano,
que en realidad antes de pasar al mundo romano hay un periodo ahí que hay griegos en el medio y que quiero explicarlo eso, si no tengo miedo que se confundan mucho, que es lo siguiente. Cuando ustedes están estudiando la historiografía en Grecia, en la Grecia antigua, se encuentran con cinco personajes, ¿sí? Cinco referentes. Herodoto, que ya lo vimos, Tucídides, que ya lo vimos. Después, Fontana acá toma dos autores, dos filósofos, que son Platón y Aristóteles, ¿sí? Y por último toma Polibio. Entonces, de ahí, ¿qué tengo que saber? Bueno, yo tengo que conocer bien el aporte de Herodoto, el aporte de Tucídides y el aporte de Polibio, ¿sí? Lo que tengo que saber de Platón y de Aristóteles es que por sus estudios de filosofía política inspiraron a Polibio para que escriba su teoría cíclica de los procesos políticos en la historia, ¿sí? Pero no se tienen que estudiar las cinco formas de gobierno de Platón, ¿sí? Y las tres formas de gobierno positiva y negativas de Aristóteles. Eso no, ¿sí? Porque si no ya es mucho y se van a confundir. Entonces, empezamos por ese periodo intermedio, ¿m? En donde Roma, ¿m? Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, lentamente se va convirtiendo en un imperio. Todavía no llega a definirse como imperio, pero empiezan las conquistas ya. Y ya en el siglo II antes de Cristo los romanos toman poder sobre los griegos se convierten en un apéndice de los romanos, ¿sí? En un pueblo sometido por los romanos. Y lo que hacen los romanos es llevar a miles de hijos de nobles griegos, como podríamos decir, eh, sí, como rehenes, y los tienen en Roma para que los griegos se porten bien. Entre todas esas personas que se llevan va a estar Polibio. Y después Polibio se va a destacar como historiador y como geógrafo, que no era romano, y lo interesante que le aporta a Polibio es que al venir de otro lugar ve las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces decimos que Polibio era un griego, pero que hace historia romana. Polibio sí se inspira en Platón y en Aristóteles, en las formas de gobierno que analiza tanto Platón como Aristóteles. No lo tienen que saber esto, pero yo se los cuento para que tengan una idea. Platón tenía una visión de que las sociedades tenían que estar gobernadas por una élite de sabios, ¿sí? Pero esa élite de sabios, con el tiempo, va entrando, podríamos decir, en crisis y va desapareciendo esa élite de sabios y la sociedad termina, según Platón, gobernada por un grupo, que era la timocracia, por un grupo de personas con estatus y con honor y con renombre y con posesiones, ¿sí? Pero después ese grupo honorífico es suplantado por una oligarquía, que es el grupo de los poderosos económicos. Después de la oligarquía aparece un tirano que tiene control sobre la sociedad. Un individuo, el tirano es un individuo que ejerce el dominio. Y después ese tirano es de alguna manera desplazado por el gobierno de los muchos, que Platón lo veía como algo negativo, el gobierno que él le llama, bueno, la democracia. Perdón, viene la democracia y después la tiranía, es decir, la democracia toma el poder y desbanca a los ricos, y después esa democracia es controlada por un personaje único que es un tirano, ¿no? Siempre recuerden que Platón veía como negativa la democracia porque él considera que cuando gobernaban todos no son sabios, decía él. Entonces no era un gobierno de sabios y él priorizaba una idea de élite. Y Aristóteles, en cambio, tiene una idea de tres formas de gobiernos. Bueno, Platón va a pensar en una cuestión cíclica de estos gobiernos.
Y Aristóteles va a imaginar tres formas de gobierno que pueden ser positivas o negativas. Las sintetizo. El gobierno de uno, ¿sí? El gobierno de un grupo, ¿sí? Y el gobierno de todos. Pero esas tres formas de gobierno pueden tener un rasgo positivo y un rasgo negativo, ¿no? Polibio se inspira en estas ideas y él genera un modelo de gobierno, y lo que va a decir es que a lo largo de la historia ese modelo se va repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese modelo? Bueno, para Polibio, en un principio existía la comunidad, que vivían así como animalitos, hasta que esa comunidad de personas empiezan de alguna manera a ser lideradas por un individuo y aparece ahí la primer monarquía. Cuando hablamos de monarquía acá es de una persona que ejerce el poder sobre los demás, el poder político de decisión, que es un líder, que se transforma en el referente del grupo. Una monarquía primitiva. Pero dice él, esto después entra en decadencia y esa persona que al principio era un líder y que lideraba a todo el grupo, se transforma en un tirano. Es una persona que ejerce el poder de manera despótica y egoísta. Y este poder de un individuo es superado por un grupo, una aristocracia, que es un grupo de personas con renombre, que después se convierte en un grupo de personas interesadas en enriquecerse, que se transforma en una oligarquía. Y eso después deriva en una democracia. La democracia es el gobierno de todas las personas, que vencen a este grupo de ricos que gobiernan. Y después esa democracia se degenera en el gobierno de los peores, dice él, ¿no? Que son muchos, pero son los peores. Bueno, a ver, si no se acuerdan de algo de esto, no importa. Lo más importante es que recuerden que Polibio, inspirado en Platón y en Aristóteles, imagina una forma de gobierno cíclica, ¿sí? Que se va repitiendo, porque dice, bueno, cuando entra en crisis ese sistema de los muchos, aparece otra vez, ¿sí? El monarca y empieza a gobernar y empieza el círculo otra vez. Bueno, esta teoría de dónde la toman, en parte sobre la filosofía griega y en parte por la experiencia que ya habían tenido también los griegos, eh, que habían conocido los grandes imperios, el imperio de los persas, de los medos, los macedonios, y los mismos romanos, ¿no? Entonces, esta idea de ir conociendo las grandes culturas que iban teniendo formas de gobierno, que se iban transformando en otras formas de gobierno, le permiten a Polibio pensar en esta teoría cíclica, de los gobiernos que se repiten. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo de una historia que está pensada antes de que pase, ¿sí? En el sentido de que a partir, sí, de experiencias históricas se construye un modelo, pero un modelo físico. Va a ser un modelo fijo el de Polibio, que va a decir, bueno, de este proceso no se puede salir porque la historia siempre se va a repetir así, ¿sí? Eso es lo que tienen que recordar de Polibio, que usa la historia para decir, ¿vieron que se está repitiendo este modelo político, y este gobierno después va a derivar en este, en este, en este y en este? ¿Se entiende? Bueno, acá ya estamos hablando de Polibio, personaje del siglo I antes de Cristo, y ya ahí entra, acá hay muchos datos históricos, hay que saber algunos para ubicarse, no todos, pero ya cuando ya estamos entrando en la era cristiana, si nos ubicamos antes de Cristo y después de Cristo, es una fecha para ubicarnos en el tiempo. En el año cero ya Roma se empieza a transformar en un imperio. Ya es un imperio poderoso que empieza a conquistar otros territorios. Y los historiadores que empiezan a aparecer de alguna manera, tratan como están todos preocupados por entender la sociedad romana, y en sus escritos de alguna manera hacen una defensa del honor, de la imparcialidad de la historia, y del valor de lo moral, pero
Estos primeros historiadores van a ser unos defensores del status quo romano, de los líderes políticos de la época, y van a ser personajes eh, poco, eh, eh, poco honestos, ¿no? Ese tema, el caso, por ejemplo, de Salustio, que es un político que era corrupto, que había cometido crímenes y de alguna manera utiliza la historia como una forma de limpiarse o, de, o de ocultar acontecimientos y hechos, construyendo una historia que no era, ¿no? Y después tenemos dos ejemplos, Tito Livio y Tácito, que los dos representan como dos miradas distintas de ese periodo. Es decir, en ese periodo nos encontramos con el primer emperador romano, que va a ser Augusto. Augusto es un término que se le daba, porque quiere decir el que es elegido de manera divina. Y Augusto va a tener defensores y detractores. Entonces, por un lado tenemos a Tito Livio como que va a escribir una historia defendiéndolo y apoyándolo, y a Tácito que Tácito era un senador romano. Los senadores romanos en ese periodo empiezan a tener muy poco poder porque empiezan a ser de alguna manera eh, a ser desbancados en su poder por el emperador. Es decir, el emperador empieza a tener más poder que los senadores, que eran representantes del pueblo. Y tenemos ahí entonces una historia diferente que cuentan los dos, pero los dos igual coinciden en la importancia del imperio. Y acá aparece algo que habíamos hablado nosotros en la primera clase, ¿no? Porque con estos historiadores, con Augusto, empieza esta idea de, bueno, empezar a poner estatuas del emperador, de construir una historia un poco también bien contada para defender el modelo político del emperador, y empieza otra mirada de la historia, que es una historia construida para defender un proceso cultural y político. Bueno, ya acá estamos hablando entramos ya en el siglo V después de Cristo. Siglo V es un periodo, yo necesito darle algunos datos históricos, yo ya sé que es mucho para ustedes, pero para que se ubiquen. ¿Cuál es la característica del siglo V antes de Cristo? Bueno, el siglo V, estamos hablando de 400 y pico después del nacimiento de Cristo, entra en crisis el Imperio Romano. No sé si recuerdan lo que vieron en el secundario. Un montón de pueblos bárbaros van entrando dentro del imperio y ponen en jaque a Roma. Se empieza a desmembrar el Imperio Romano. Hay un acontecimiento que es la entrada de Alarico dentro de Roma, que era un líder dentro de uno de estos pueblos bárbaros. Y bueno, el modelo romano entra en crisis. Junto con la decadencia del Imperio Romano, empieza a crecer un nuevo movimiento cultural y religioso que va a ser el cristianismo. O sea, en la medida que va decayendo el imperio, se va fortaleciendo la religión cristiana y empiezan a aparecer otros personajes, todos sacerdotes, todos representantes de la iglesia. Y como a partir de este periodo entramos en un periodo donde va a estar de alguna manera marcado por la cultura cristiana, hasta el siglo XV, XIV aproximadamente, eh, los historiadores, que van a ser todos clérigos, sacerdotes, van a definir un modelo histórico sostenido en las Sagradas Escrituras. Y esto es lo importante de la historiografía en la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, ya terminamos con el mundo antiguo, o la Edad Antigua, termina en el siglo IV antes de Cristo, después de Cristo, y entre el 4 y 5 surge una nueva edad, que es la Edad Media, ¿sí? Que es del siglo 4-5 al siglo 5 al siglo 15 aproximadamente, o siglo 14. Ese es el tiempo que dura la Edad Media y que va a ser un periodo culturalmente representado por el cristianismo y los valores del cristianismo.
Eh, Acá ya empezamos a encontrarnos con otros representantes y hay algo que hay que marcar. Es decir, los romanos estaban interesados en su sociedad y querían entenderla, ¿sí? Los cristianos tratan de entender algo que está más allá de su sociedad, porque para ellos todo lo que pasaba tenía que ver con una influencia divina, una influencia que venía de arriba, ¿no? Entonces, los romanos miraban para abajo a ver qué estaba pasando acá, los cristianos miraban para arriba porque decían que la historia y el presente se construía desde arriba para abajo, que había un designio divino para que pasen las cosas. Esto va a llevar a que los cristianos se apoyen en lo que se llamaron los modelos proféticos. Recuerden esto, en la historiografía de la Edad Media teníamos 4 modelos proféticos. ¿Qué eran los modelos proféticos? Eran pensar en una historia sostenida en una profecía. ¿Qué era una profecía? Era una visión que había tenido alguno de estos 4 representantes. En realidad, acá estamos hablando de hubo dos personajes que tuvieron visiones. Están las visiones de Daniel y las visiones de San Juan. Después acá ya tenemos los otros 2 modelos proféticos que no estaban basados en visiones, sino que estaban basadas en las escrituras. Pero empecemos por el principio. Había 4 profecías o 4 modelos que explicaban los acontecimientos pasados a través de esto. Primero la profecía de Daniel. ¿Qué dice Daniel? Daniel tiene una visión. Daniel es un personaje de la Biblia que tiene una visión y que ve 4 monstruos salir del agua y el cuarto monstruo tenía 10 cuernos. ¿Sí? Bueno, estas 4 bestias son definidas después por todos los historiadores cristianos como representantes de los 4 imperios: el imperio de Babilonia, el de los medos, el de los persas y el de los macedonios. El tema es que en la medida que iba avanzando la historia había que reinterpretar esa profecía, porque acá nos faltaba el imperio romano. Entonces después se reinterpretan estos 4 imperios, se juntan los medos con los persas, ¿sí? Entonces tenemos el imperio babilónico, el medo y persa, el macedonio y el romano. Entonces, para los historiadores cristianos, para los estudiosos de la historia en el mundo cristiano, esas 4 bestias que aparecían representaban cada uno de estos imperios. Y el último, que era el que le seguían creciendo cuernos, era el imperio romano, que terminó siendo destruido por el sabio de los días, que aparece en la visión, o el viejo anciano, el anciano de los días, y que termina venciendo a esta última bestia. Y después tenemos el Apocalipsis de San Juan, que tiene datos parecidos, porque también aparece una bestia que sale del agua con 10 cuernos. Eh, Cada uno de estos cuernos también representaba una parte del Imperio Romano, y también hay una interpretación de ver a esta bestia con los imperios que habían caído. Y que hay un dato acá que es el periodo de... No sé si lo leyeron esta parte, que se abrió un periodo de 1000 años, en donde es encerrado el diablo. Es decir, en el Apocalipsis se cuenta de que el diablo es encerrado y la gente va a vivir feliz durante 1000 años hasta que después vuelva a aparecer, ¿no? Y esto es interpretado como la aparición del cristianismo para los cristianos, estos 1000 años de felicidad. Entonces, fíjense en cómo se va acomodando la historia romana y cristiana con estas profecías. La semana cósmica es es parte de lo que aparece en las Sagradas Escrituras, de que en el Génesis, de que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y está esta idea de que cada uno de estos días son 1000 años, ¿no? Este modelo de la semana cósmica está sintetizado en 6000 años, y en donde al fin de los 6000 años también va a haber un periodo de paz.
Después tenemos otro modelo que es el de San Agustín. San Agustín escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, ¿sí? Y la ciudad de Dios, que está inspirada en la obra de Platón, relata la existencia, según San Agustín, de dos mundos: un mundo visible, atravesado por la corrupción y el vicio, que era representado para San Agustín por los romanos, y un mundo invisible, espiritual, que era el mundo cristiano, ¿no? Entonces acá también, en ese libro, que si bien no es un libro de historia, porque la ciudad de Dios es un libro de filosofía y un libro de teología, está explicado de alguna manera también el proceso histórico. Y después, por último, también tenemos dentro de la historia cristiana, esto, a ver, esto es una manera de entender la primera parte de la historiografía cristiana. La historiografía cristiana tiene como tres momentos, ¿sí? El primer momento, en donde se apoyan en estos modelos cósmicos, ¿sí? O en estos modelos proféticos. El segundo modelo, ya que comienza en el siglo VI hasta el siglo IX después de Cristo, es el periodo en donde en Europa se consolidan los distintos pueblos bárbaros, ¿no? Entonces están los francos, están los godos, los visigodos, los sajones, y en ese periodo los historiadores cristianos se dedican, si bien a resaltar los valores del cristianismo, sí hacen una historia de estos pueblos, ¿no? Y ahí tenemos a Gregorio de Tours, que habla sobre la historia de los francos, Isidoro de Sevilla, que habla sobre la historia de los pueblos en España, los godos, los vándalos, Beda, que habla sobre los sajones en Inglaterra. Entonces acá tenemos el segundo momento de la historiografía cristiana medieval, ¿sí? Y por último, teníamos ya una explicación de la historia en el mundo medieval, que es a partir del siglo XI, con la historia de los grandes feudos, ¿sí? A ver, no quiero que se confundan, ¿no? Pero a mí ya a ver, ¿cómo podemos resumirlo esto? Vamos a hacer así, miren, porque hay muchos datos históricos y tengo miedo que se complique. Que ustedes recuerden que hay tres como momentos de la historiografía cristiana, está bien. Primero, los modelos proféticos, con las profecías que ya nombré. Después la de los historiadores cristianos que indagan en los pueblos bárbaros, ¿sí? Que invadieron Europa. Después en los historiadores que justificaron ya el orden cristiano, porque entre el siglo XI y el XIV hay un modelo que es el modelo de las tres órdenes, en donde se instala la idea de que estaban los caballeros, es decir, los caballeros eran jefes militares que empiezan como a controlar las regiones de Europa, y empiezan a adueñarse del territorio y empiezan a someter a los campesinos para que trabajen para ellos. Entonces, en ese contexto, aparece también una manera de entender la historia por parte de los cristianos, que tenía que ver con defender el modelo de las tres órdenes, ¿sí? Que era la idea de que en la sociedad tenía que haber campesinos, tenía que haber sacerdotes para que cuidaran espiritualmente a los campesinos y a los caballeros, y que los caballeros eran los encargados de defender a la sociedad. Entonces, bueno, en el segundo momento de la historiografía cristiana tenemos la historia de los distintos pueblos que invaden en Europa, y de la estructura, después, que se va a consolidar después, de los jefes militares, de los campesinos y de los sacerdotes. Eso es lo que van a tratar de interpretar históricamente los cristianos en ese momento, ¿no? Y después tenemos otro modelo, que es la última parte de la historiografía cristiana, que es la de Joaquín de Fiore, ya en el siglo XII,
en donde Joaquín de Fiore toma sí, el concepto cristiano de Padre, Hijo y Espíritu Santo e imagina que cada uno de esos representantes de la tríada divina representan una edad. Entonces divide a la historia en la edad del padre, que es la edad del mundo judío y de la tradición, la edad del hijo, representada por Cristo y su mensaje, y la edad del Espíritu Santo, que ya es justamente el siglo XIV, que es un siglo, el siglo XIV, en donde hay una crisis de la cristiandad, el cristianismo entra en crisis y empieza a haber un resurgimiento de la espiritualidad en las órdenes monacales, fundamentalmente en San Francisco de Asís y en la orden de los benedictinos de San Benito. Entonces ahí, en el siglo XIV, encontramos un aire renovado del espíritu cristiano en estas órdenes monásticas, en el mensaje de San Francisco que le da un aire fresco al cristianismo, y en la obra de Joaquín de Fiore, que trata de pensar la historia dividida en 3 edades, y en donde la edad del Espíritu Santo es justamente en ese momento en donde hay como una revalorización de la espiritualidad cristiana. Bueno, eso es todo. Espero que no se les haya hecho una ensalada. Si tomaron nota o se quedaron con alguna duda, me quedo pensando un ratito, hago silencio y me fijo acá si falta algo. Pero acá ya terminamos el capítulo 1, ¿sí? Es decir que entramos con el capítulo 2 para leer para la clase que viene, que es del Renacimiento a la Ilustración. Así que terminamos hoy el capítulo 1. Si tienen dudas, me escriben. Si algo no les quedó claro, vuelvo a explicarlo. Y si no, después en casa, lo que les recomiendo, vuelvan a mirar el video, vuelvan a leer el capítulo 1, hagan un buen resumen. Se me hizo un enredo, dice Maricel. Y sí, es mucho. Por eso vamos a hacer esto, miren. No sé si vale la pena volver a explicarles porque a lo mejor los confundo más. Hagan esto. Tómense un tiempo, vuelven a leer el capítulo 1, ¿sí? Vuelven a ver este video, ¿sí? Si tienen alguna duda, escriben en el grupo. Entonces yo ya la próxima clase, antes de empezar con el capítulo 2, repaso un poco todo esto. Sí, María dijo 4 profecías y nombró 3. Sí, porque yo ahí metí la pata, por eso me corrijo. Porque en realidad es así. Hay 4 modelos proféticos. ¿Sí? 4 modelos proféticos. Pero de esos 4 modelos proféticos, solamente hay 2 profecías. Que es la profecía de Daniel, la de los 4 monstruos que salen del agua. La profecía de San Juan, del Apocalipsis, ¿sí? Del monstruo con 10 cuernos, que en ese momento están interpretados como el imperio romano, pero después todos los imperios que van a aparecer van a decir que es ese monstruo, porque hasta el día de hoy dicen que el capitalismo representa a esa bestia que sale del agua, porque el modelo profético permite explicar cualquier momento de la historia. Entonces, de esos 4 modelos proféticos tenemos esos dos profecías, la de Daniel y la de San Juan. Pero después, el tercer modelo profético es el de la semana cósmica, ¿sí? Que lo notaste que está bien ahí. Y el cuarto modelo profético es el de las 3 edades, por eso me olvidé de nombrar eso. Cuando yo les hablé a lo último de las 3 edades de Joaquín de Fiore, que habla de la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, también es un modelo profético. La diferencia es que los 3 primeros modelos proféticos, ¿sí? La semana cósmica, la profecía de San Juan y la de Daniel, aparecen en el primer momento de la Edad Media, ¿sí? Aparecen entre el siglo IV y el siglo VI, ¿sí?
Y el cuarto modelo profético aparece en el final del cristianismo, en el siglo XIV. ¿Por qué? Porque entra imagínense esto, el siglo XIV entra en crisis el cristianismo y buscan una manera, de alguna manera, de renovarlo. No está pensado esto, fue todo accidental. Aparece San Francisco hace una relectura de la espiritualidad cristiana, funda una orden monástica, también se pone, no de moda, pero se recupera una orden monástica que había aparecido unos 2 siglos antes, que la de San Benito. Entonces aparece otra interpretación del cristianismo. Y en ese contexto de crisis del cristianismo y de surgimiento de un nuevo cristianismo, aparece Joaquín de Fiori y dice, ven, acá tengo el modelo profético de las 3 edades, que marca 3 momentos del cristianismo. La edad del Padre, es decir, la edad del mundo previo al cristianismo, ¿sí? Con Moisés y la tradición judía, la edad del Hijo con el mensaje de Cristo, y cuando se va terminando esa edad, que es la edad del Hijo, aparece la edad del Espíritu Santo representada en el siglo XIV con personajes como San Francisco. ¿Se entiende ahora? Bien, ¿te quedó claro, María? Bueno, a ver otra pregunta. A ver cómo vamos de tiempo. Necesito que hagan un poco de catarsis, que me explique alguien cómo van. Yo lo leo y bueno, si todos están de acuerdo me dicen sí, a mí me pasa, no me pasa. Pero quiero ver cómo vienen ustedes con este contexto en el que estamos viviendo. A ver, el periodo crítico lo iban a vivir con coronavirus o sin coronavirus. Fin de abril, siempre en el profesorado, primer año, es un momento crítico porque uno se encuentra con un montón de bibliografía y no sabe para dónde ir. Ahora es más difícil porque están solos, ¿sí? Entonces, es lógico que estén en crisis ahora con tantos apuntes, que me imagino que les debe estar llegando de todo. Pero yo necesito, y por eso hago estos videos, porque para mí en la docencia lo importante es la interacción. Entonces, si yo no sé qué les pasa del otro lado, no puedo adaptar mi estrategia. Dice Martín que empieza el uso de razonamiento. No, en realidad, miren, si yo tengo que definir la historiografía cristiana, se basa toda la historiografía cristiana se basa en las Sagradas Escrituras y tratan de interpretar la historia desde ahí. En el único momento en donde se alejaron de ese modelo es cuando empiezan a estudiar la vida de los pueblos bárbaros, como los sajones, los francos, los vándalos, los suevos, porque es un periodo en donde esas comunidades se empiezan a cristianizar también. Entonces a los cristianos les interesaba saber cómo vivían y su historia. Entonces empiezan a estudiarlos y empiezan a construir su historia. Pero sacando ese momento que va del siglo VI al IX, después sí tenemos una historia que es pensada siempre desde las escrituras. Dice Milagro, yo voy bien con la lectura, nomás tuve problemas para seguir porque me enfermé feo, pero Milagro, bueno, si estás bien ahora, me alegro. Bueno, pasan esas cosas. El tema es que cuando uno tiene tiempo, hay que aprovecharlo, ¿sí? Dice Maricel, sí, ya se entendido, profe, en particular en crisis, casi colapsada, no sé por dónde empezar. Bueno, Maricel, es así, en este momento uno entra en crisis. Yo le voy a decir una cosa para que no se pongan como locos. Ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que guarden todos los libros, todo, porque eso colapsa. Cuando uno se siente en el escritorio entre tantos papeles, le agarra la depre. Un día agarran un apunte, leen y hacen un resumen, pero no lo van a terminar nunca el resumen, porque no van a llegar a resumir todo. Pero acostúmbrense a tomar notas de cada texto que van leyendo. Cada texto que van leyendo lo tienen que subrayar y ir haciendo anotaciones. Pero no se pongan a hacer el resumen de un apunte, porque van a tener un resumen y 50 libros sin leer, ¿sí? Entonces vayan picoteando y traten de estar más o menos al día. No digan la semana que viene leo o dentro de 3 días, porque dentro de 3 días no van a tener tiempo.
Mezclaste, dice Martín, un poco con los batales que Constantino inculca esto. A ver, no te entendí. Sí, lo que pasa es que es medio complicado esto, Martín, porque hay mucha historia de por medio y nosotros tenemos que tener por ahora solamente un dato histórico, ¿sí? Pero nada más. Es decir, Constantino, sí, consolida el cristianismo. Es decir, Constantino es el que transforma al cristianismo en la religión del imperio. Eso es verdad. Pero el cristianismo se va consolidando después. ¿Sí? Si bien es una religión del imperio, el imperio empieza a desmoronarse y el cristianismo cada vez se fortalece más y más y más. Pero bueno, no quiero dar tantos datos históricos para que no se mareen, ¿sí? Tiro algunos datos como para que tengan una idea, porque a mí lo que me interesa ahora, recuerden esto, es que ustedes tengan conocimiento de cómo, cómo se trabajó la historia en cada periodo, hasta llegar al siglo XIX, en donde la historia se transforma en una ciencia. ¿Sí? Pero lo que ustedes tienen que tener es una idea de cómo se fue entendiendo la historia en cada momento, que fíjense en que es diferente. Claro, sí, es verdad, Martín, por supuesto. Dice Franco, bueno, con estas clases se me aclaran las ideas y todo leído, ojalá los otros profesores... Bueno, sí, es qué sé yo, Franco, es como todo. A mí me cuesta trabajar de otra manera. A mí me cuesta mucho mandarles a hacer cosas porque yo no, no sé, me parece como que me pierdo de percibir cómo están ustedes del otro lado y además que a mí me gusta mucho explicar, qué sé yo, es mi fuerte. Si tuviera otro fuerte trabajaría de otra manera. Eh, bueno, seguimos. Maxi, con la primera lectura se me entreveró todo, pero con la explicación se hace más fácil. Bueno, siempre escuchen esto. Este tipo de lectura, y más en el periodo que están atravesando ustedes, es lógico que se confundan, se mareen y se pierdan. Lo importante es que de lo que yo explico, lo que yo voy a explicar es lo que yo voy a tomar. Entonces ustedes no tienen que quedarse con... Fontana eh, da muchos datos. Y usted no tiene que saber todo eso. ¿Se entiende? Usted tiene que saber cosas puntuales. Entonces apóyense en esto que yo explico como para desde ahí armar un apunte. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, 45 minutos, bastante bien. Eh, si llegan a tener alguna duda, yo lo que les recomiendo, antes de leer el capítulo 2 vuelvan a mirar el capítulo uno, tomen nota aunque no terminen de hacer un resumen, vuelvan a ver este video y cualquier duda me escriben antes de que yo arme la clase, de que yo la dé, como para pensar yo por dónde tengo que seguir. ¿Sí? Más que nada en el caso de si tengo que hacer un repaso antes de seguir con el capítulo 2. Así que les voy a dar un tiempo para la siguiente clase. La siguiente clase va a ser a fines de la semana que viene. ¿Sí? Y recuerden que a principio de la semana que viene sí vamos a tener una clase en vivo de pueblos originarios y les voy a mandar un capítulo para complementar lo que tienen de politis. ¿Sí? Bueno, gracias por estar del otro lado. Incentiven a los compañeros para que estén siempre en las clases en vivo porque aclaran mucho, ¿sí? Eric me pregunta si queda en el grupo. Sí, queda en el grupo. Y yo lo que estoy haciendo ahora es lo siguiente. Descargo el video y lo subo al canal que yo tengo en YouTube. Yo en YouTube tengo un canal. En ese canal también tengo todas las materias. Si ustedes buscan la materia de pueblos originarios, ahí está. Y en esa carpeta de pueblos originarios voy a subir todos estos videos más otros videos que les pueden servir. Esto más que nada es por si algunos de los compañeros no tienen Facebook o no tienen conectividad. Cualquiera de ustedes les puede mandar el link de YouTube y lo ven desde YouTube, cuando pueden, ¿sí? Así que no sé si saben que yo tengo un canal, fíjense en ahí que después hago ¿cómo es que se llama? El link, como para que entre.
¿Sí? Voy a subir el link del canal de YouTube como para que ustedes puedan entrar también desde ahí. ¿Mm? Y recuerden que después, ya no me acuerdo si hicimos un Classroom para esta materia o para la otra, pero para las dos materias vamos a tener el Classroom. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta cuándo se va a extender esto y quizás tengan que presentarme algún trabajo, ¿sí? Así que estoy atento a eso y quizás le pida después más adelante un trabajo para presentar. Para mí los trabajos van a ser guías de lectura siempre, es decir, lo que yo les pida va a ser algo que yo voy a tomar. ¿Está claro? Es decir, que quizás con el trabajo que les pueda pedir les va a ayudar como para terminar de estudiar. Bueno, chicos, eh, gracias por estar del otro lado. Así que cualquier duda, me escriben, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima. Ah, y estén atentos con todo lo que subo, ¿eh? Nos vemos.